Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos considerando en esta ocasión este capítulo 12 y consideramos desde el versículo 6 hasta el versículo 24 la extraordinaria contestación a la oración de la Iglesia por Pedro. Y hemos estado leyendo acerca de cómo Dios intervino de una manera sobrenatural para la liberación de Pedro. Es en 1543 cuando un famoso burgalés llamado Francisco de Encinas se encontró en la prisión de Bruselas. La razón por la que se encontraba allí en esa prisión es porque el emperador Carlos V había dado órdenes de arrestarle y de encerrarle en esa prisión. ¿Cuál había sido su crimen para encontrarse en la prisión? Pues había traducido el Nuevo Testamento al castellano. Ese fue el gran crimen de Encinas. Tuvo la osadía incluso de presentárselo en persona al mismo emperador. Y podéis leer acerca de esa vida de Encinas y de lo que pasó en sus fantásticas memorias que han sido reeditadas recientemente, al igual que el Nuevo Testamento de Encinas también ahora está a nuestra disposición. Podemos adquirirlo en estos días igualmente. Y en 1545, es decir, 2 años después de su arresto y de su prisión, repentinamente se encontró un día las puertas de la prisión de Bruselas abiertas. No solamente la puerta de la celda, sino todas las demás puertas de la prisión. Francisco de Encinas pudo huir de esta prisión y pudo seguir viviendo para la gloria de Dios y para la causa del Evangelio en Europa y en toda España. Esa historia de Encinas es tan similar a la que acabamos de leer aquí. Es lo que pasó también con Pedro. Pedro se encontraba custodiado en esta cárcel por un equipo de soldados profesionales, hasta 16 de ellos se nos comentan aquí. Se encontraba con cadenas, se encontraba bajo esta guardia y, sin embargo, de una manera sobrenatural, un ángel del Señor intervino de tal manera que él pudo abandonar esa prisión y continuar con su propio ministerio. Encontramos, por tanto, que el Dios al que servimos es un Dios que hace cosas extraordinarias. Estos relatos precisamente están llamando nuestra atención sobre ello, pero tenemos que ser capaces de leerlos en su propio contexto. Y esto significa que la razón por la que el caso de Pedro está aquí es precisamente porque fue algo inusual, fue algo extraordinario. No siempre Dios interviene de esta manera. El caso de el primer apóstol mártir, Jacobo, que se menciona en el versículo 2, él murió como mártir. No hubo una intervención sobrenatural de Dios para impedir la muerte de Santiago apóstol. Pero Dios intervino para salvar a Pedro. Y la razón por la que tenemos este relato es precisamente porque Dios hizo algo extraordinario. Pero en el caso de Encinas es exactamente igual. Si leéis esas memorias de Encinas, él cuenta la terrible persecución de los evangélicos en Bruselas y en lo que hoy es Bélgica. Y tantos perecieron bajo las llamas de la Inquisición. Por tanto, Dios no siempre actúa del mismo modo. Pero estos pasajes nos están diciendo que Dios sí tiene el poder para hacerlo y que en esa providencia suya Él tantas veces también actúa de esta manera. Y esto es justamente la razón por la que un texto como este se encuentra delante de nosotros. Es para animarnos a que nosotros también podamos venir delante de Dios con esas expectativas de una respuesta como esta. Se nos dice en el versículo 5, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Nuestra responsabilidad no es inquirir acerca de la providencia de Dios, sino clamar a Dios por aquello que está en sus manos remediar.
Y la Iglesia fue convocada con ese propósito. Esta Iglesia clamó a Dios, el único que podía hacer algo por Pedro. Ellos eran impotentes para poder abrir las puertas de esa prisión, para poder hacer algo por Pedro, pero Dios sí podía intervenir. Y por tanto, el pasaje está trayendo un reto sobre nosotros. Es la realidad de hasta qué punto nosotros tenemos esa visión de que la oración cambia cosas, de que la oración puede cambiar el curso de los acontecimientos. Vuelvo a reiterar, Dios tiene propósitos que sobrepasan nuestro entendimiento o nuestra forma de concebir las cosas. Pero nuestro Dios es un Dios que puede actuar de una manera sobrenatural. Un pasaje como este es un desafío a la Iglesia, que podamos orar de esta manera, que podamos tener una visión tan amplia, tan gloriosa, tan extraordinaria del gran poder de Dios, que podamos buscarle en oración, porque la única manera en la que nosotros podemos estar persuadidos de que tenemos esta visión tan amplia y tan gloriosa de este Dios todopoderoso es si somos hombres y mujeres de oración. Es algo eminentemente práctico. Si la oración no existe en nuestras vidas, entonces, aunque nuestra boca pueda confesar que creemos en el Dios Todopoderoso, realmente la práctica desdice que tengamos esta visión de Dios. Y por eso la Iglesia es convocada a clamar. En este caso, este pasaje concreto nos está enseñando acerca de ese clamor por aquel que estaba en prisión. Tantos y tantos hermanos hoy en día se encuentran en prisión, se encuentran en circunstancias terribles en tantos y tantos lugares del mundo. Y la razón por la que esto acontece es porque esa Iglesia de Dios ha crecido de una manera exponencial. Muchas veces podemos tener una visión que no es correcta de lo que está aconteciendo. Dios está haciendo grandes cosas en la tierra. Este Dios es un Dios que está salvando, y eso es por la razón por la que hay persecución. Si no hubiera una Iglesia que perseguir, entonces no veríamos esa persecución, no oiríamos acerca de la persecución de la Iglesia cristiana. Pero también me gustaría que no solamente pudiéramos tener esa expectativa de la que nos habla un texto como este, sino que pudiéramos contemplarlo a la luz de lo que enseña acerca de la auténtica naturaleza de la fe cristiana. La fe cristiana es sobrenatural. Hay algo muy importante en todos estos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que independientemente de las circunstancias concretas que nos están contando, todos y cada uno de ellos están apuntando al hecho de que creemos que la fe cristiana es sobrenatural, es decir, es Dios interviniendo para cumplir con sus propios propósitos. Y digo esto porque lo que le acontece aquí a Pedro es curiosamente algo que ha sido así captado en la historia de la Iglesia cristiana por tantos y tantos siervos del Señor. Cuando dice aquí, después de esta descripción tan detallada, precisamente para que podamos darnos cuenta de que era imposible que Pedro se pudiera librar por sí mismo, y aquí, versículo 7, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Esto es una intervención sobrenatural, es un ángel del Señor el que aparece en esas circunstancias y el que hace que, a pesar de los soldados, a pesar de las cadenas, a pesar de las puertas, Pedro pueda salir de esa prisión. Y esto es justamente lo que es la reflexión sobre lo que es la auténtica naturaleza de la fe cristiana. Es el gran poeta evangélico Charles Wesley el que nos dice en un cántico que tenemos en nuestro himnario: mi alma, dice, atada en la prisión, anhela redención y paz. De pronto vierte sobre mí la luz radiante de su faz. Cayeron mis cadenas, vi mi libertad y le seguí. El poeta lo que hace es tomar este incidente del libro de los Hechos de los Apóstoles, la liberación de Pedro,
para ilustrar lo que es la naturaleza de la conversión cristiana. Y esto es importante para nosotros porque es la muestra de lo que entendemos por la sobrenaturalidad de la fe cristiana. El pecado nos ha hecho a todos prisioneros. El pecado es una fuerza tan terrible que ninguno de nosotros puede romperla. Y solo la intervención sobrenatural de Dios puede llevar a cabo la conversión de una persona. Cuando, por tanto, vemos a alguien convertido, estamos viendo un milagro de Dios. Tenemos que mirar estos pasajes no simplemente, por tanto, como una ilustración de un acontecimiento que tuvo lugar entonces con respecto a la liberación de Pedro y el propósito de Dios que tenía para con Pedro, sino como esa reiteración de que la salvación es de Jehová, de que solo Dios puede salvarnos, de que aunque no veamos un milagro similar a este o un acontecimiento como el que tuvo lugar con Encinas, Francisco de Encinas, cada vez que una persona se vuelve al Señor Jesucristo, estamos contemplando algo similar. Y esto es muy importante en nuestros días. No está en nuestras manos convertir a nadie. Ninguno de nosotros puede volver el corazón de alguien a Dios. El pecado es demasiado poderoso para cualquiera de nosotros. Solo Dios puede cambiar corazones. Y por eso, en estos himnos del despertar evangélico que se compusieron, como este que acabo de citar, en esos momentos álgidos en los que Dios trajo un despertar y un avivamiento sobre su Iglesia, están poniendo de manifiesto esa realidad. ¿Y cuántos de nosotros, cuando pensamos en nuestra experiencia cristiana, nos podemos identificar con esas palabras de Wesley? Podemos decir, esta es mi propia experiencia, yo estaba en una prisión, yo estaba en oscuridad, yo anhelaba esa salvación, pero solo Dios la trajo, esa luz radiante de su faz. Solo Él pudo romper mis cadenas y yo vi mi libertad y le seguí. Y por tanto, esto tiene que ver con justamente con este tema que estamos diciendo de la oración, porque solo Dios puede obrar de esta manera para salvación, pero somos llamados, somos convocados a clamar a Dios para que Él obre conversión y salvación en medio nuestro. Al igual que aquella iglesia primitiva oró por la liberación de Pedro, nosotros también tenemos que orar para que tantos y tantos a nuestro lado puedan ser salvados por Dios, porque está solo en las manos de Dios salvarle. ¿Cuántas personas hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. ¿Cómo pueden ser salvos? ¿Cómo puede una nación como la nuestra ser transformada? Solo Dios lo puede hacer. Estamos totalmente en manos de Dios. Pero la Iglesia es convocada a clamar a Dios, a hacerlo para que Él obre de esa manera extraordinaria, lo haga para su propia gloria. Por tanto, el pasaje nos está ilustrando la realidad de esas expectativas que debemos tener cuando venimos delante de Dios en oración. Pero este Dios, en segundo lugar, es un Dios que nos sorprende. Otra de las notas de características de este pasaje es esa realidad de la sorpresa que está aquí teniendo lugar, como una de las actitudes delante de Dios. Hay aquí una serie de incidentes dentro de todo lo que se nos está contando que son auténticamente deliciosos, ¿no? Cuando Pedro piensa, bueno, pues que se encuentra una especie de visión, ¿no? Estaré soñando, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté fuera de la prisión? Y sin embargo, al final se encuentra en una calle, el ángel le abandona en ese momento. Y Pedro, se nos dice aquí, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y se nos dice que, habiendo considerado esto, se acercó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia estaría orando en distintas casas, en distintos lugares de Jerusalén al Señor.
Y cuando llama, y esto es delicioso, a la puerta, ¿no? Sale a escuchar una muchacha llamada Rode, que reconoce la voz de Pedro, pero de la alegría que tiene, no abre la puerta. Esos datos, si miráis, permitidme un paréntesis, ¿no? Si os gusta la historia, a mí la historia es una de mis aficiones favoritas, ¿no? Estos son trazos de verosimilitud. Es decir, cuando tú leas algo de una historia antigua y veas detalles como estos, ahí tenemos un testimonio genuino, ¿no? Tenemos un testimonio de primera mano porque son detalles que realmente están añadiendo, si se puede decir así, color, ¿no?, a la historia, y son detalles insignificantes, pero que muestran que esto se está contando por personas que lo vivieron y que luego fue registrado por Lucas. Sale corriendo hacia adentro, llena de gozo, y encontramos esto que es también extraordinario. Ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Esto es muy interesante, no podemos imaginarnos casi la escena, ¿no? Pedro llamando en la puerta y entre ellos hablando, ¿no? Diciendo: tú estás loca, y ella insistiendo. Y recordad que este Pedro sigue estando en la puerta, ¿no? Y podemos notar incluso en el texto la tensión ambiental, ¿no? Porque Pedro debía estar pensando: como vengan estos soldados, ¿no?, como se sigan entreteniendo tanto en ver si abren o no la puerta, puede ser que acaben capturándome otra vez, de vuelta, ¿no? Pero hay esta conversación, ¿no? Y este tiene que ser un ángel, ¿no? El ángel aparece constantemente aquí en este texto. Pero Pedro persiste en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y eso es otro detalle que debemos nosotros apreciar: ese gozo de Rode y la reacción, la perplejidad, la admiración por las grandes obras de Dios. Déjame que lo ponga de otra manera. Lo que estamos diciendo es que, y esto es muy importante también en nuestros días, cuando la gente pregunta: bueno, ¿y cuáles son los milagros de vuestra iglesia? Nosotros tenemos que contestar: los milagros de nuestra iglesia son los que se encuentran en la Biblia, que todavía siguen causando en nosotros sorpresa y admiración extraordinarias. Porque somos llamados a hacer nuestro este relato como si nosotros hubiéramos estado allí. Como si nosotros hubiéramos sido protagonistas del mismo. Quedaron atónitos. Y esa es la nota que domina también el libro de los Hechos de los Apóstoles. La obra sobrenatural de Dios, tenemos que meditar de tal manera en ella que demos alabanza, gloria y honor a nuestro Dios. Las grandes obras de Dios en la historia. La Biblia está llena de hazañas prodigiosas de Dios que son las nuestras, que son el caldo de cultivo de tu propia alabanza a Dios. La Biblia está aquí para levantarnos en adoración a nuestro Dios. Este es mi Dios, el Dios que abrió las puertas de la cárcel a Pedro y él salió libre. Tenemos que recuperar esa nota, esa realidad del Dios al que servimos, el Dios que puede hacer estos milagros extraordinarios. Este Dios es el Dios que tiene ese poder para realizarlos. No está en nuestras manos dictar a Dios cuándo lo tiene que hacer. Él puede hacerlo incluso en nuestros días. Lo estamos pensando en el caso de Encinas. Las puertas de la cárcel de Bruselas se encontraron igualmente abiertas. Dios puede hacer maravillas hoy igual. Pero tenemos esa expectativa y sobre todo tenemos ese asombro frente a las grandes obras de Dios. Esa es la actitud que nosotros debemos imitar. Esa es la actitud a la que somos llamados por un texto como este. Clamamos a Dios dándonos cuenta quién es este Dios. Nos admiramos por las respuestas que este Dios da a nuestras oraciones. Y es que eso está ahí justamente incrustado en el mismo texto.
perderíamos la perspectiva del mismo si no nos diéramos cuenta de que Lucas, y esto pasó exactamente así, pero Lucas lo está poniendo de tal manera que todos lo podamos captar. Hay algo más aquí. Notad lo que está pasando. Tenemos a una iglesia que está orando por Pedro. Pero cuando ese Pedro se encuentra en esa puerta, no se lo creen. No entra en su mente que eso pueda ser así. ¿No nos describe esto exactamente también a nosotros? A la iglesia de nuestros días, a la iglesia de todos los tiempos. Nuestro Dios es un Dios que nos supera. Es un Dios que puede hacer maravillas. Somos conscientes de esto. Tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Cuando oramos a Dios, estamos pidiéndole al Todopoderoso que actúe. Y ese es un Dios que actúa de una manera extraordinaria. Nos sorprendemos, nos admiramos, estamos preparados para respuestas que puedan llenarnos de asombro. Eso es lo que el texto está buscando comunicarnos. Pero finalmente hay una nota más que debemos notar aquí porque Lucas la ha incluido y es otras actitudes ante Dios. Cuando llega el día y los soldados se preguntan a sí mismos qué ha pasado con Pedro. Nos dice el texto, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había acontecido con Pedro. ¿Qué habrá pasado con Pedro? ¿Cómo es posible? Podemos intentar ponernos en el lugar de esos soldados. ¿Qué ha pasado aquí? Ha desaparecido el prisionero. Y el texto llama nuestra atención sobre ese Herodes, ese abuelo. Su abuelo era Herodes el Grande, el nieto de Herodes el Grande, aquel que quiso acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando era un niño. Este Herodes, después de haber buscado a Pedro y después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Tenemos aquí otra actitud ante Dios. La actitud de la Iglesia, el gozo y el asombro frente a las grandes obras de Dios. Pero hay otra actitud, oscura, terrible. La terrible crueldad de Herodes. ¿Cuál es la explicación? Podemos verlo a la luz de la realidad, de lo que enseña toda la Escritura. Por supuesto que sí, el pecado que mora en nosotros, esa sed de sangre que hay en estos gobernantes absolutistas, algo que estaba en el ADN de esta familia. Si miráis el árbol genealógico de los Herodes, es realmente un relato de crímenes horrendos, a cada cual peor. Aquí es donde se encuentra este Herodes, en esta familia. Pero yo quisiera que notáramos que Lucas nos está invitando a algo más. Son actitudes ante Dios. En ningún momento, por lo que nos dice el texto, en ningún momento pasa por la mente de este Herodes que el Dios de los judíos, el Dios que estaban anunciando Pedro y Santiago el apóstol, pudiera ser el Dios real que existe. De ahí su terrible crueldad para con esos soldados. Esa es la realidad. ¿Cuál es tu actitud ante Dios? El pasaje nos lleva a eso. ¿Tenemos una idea de un Dios que puede intervenir o estamos prisioneros de la forma de pensar de este mundo que dice no puede haber una intervención sobrenatural que explique lo que ha pasado? Una actitud que queda puesta de manifiesto en su alejamiento de Dios, en lo que el relato sigue contándonos. ¿Por qué lo cuenta? Siempre ahí, cuando leemos la Biblia tenéis que hacer esas preguntas, ¿no? ¿Y por qué contaría lo que sigue a partir del versículo 20? ¿No? Está
que sigue, ¿no? Allí se va a Tiro y a Sidón, se va a Cesarea y acuden allí los de Tiro y de Sidón. Cesarea está al norte, es un puerto magnífico, ¿no?, que hay en la costa mediterránea, y los habitantes de esa zona están siendo alimentados, ¿no?, del rey, ¿no?, viven de las tierras del rey, y lo que hacen es darse cuenta de que están enemistados con él y sobornan a uno de los ministros, podríamos decirlo así, del gabinete de Herodes, para pedir paz, para pedir que haya una armonía entre ellos y ese rey. Y el rey Herodes, vestido de ropas reales, se nos dice que se acercó a esa multitud que se había congregado y empezó a hablarles. La arenga es un discurso, y el pueblo dice que empezó a decir: esta es la voz de un Dios y no la voz de un hombre. Esa idea, ¿no?, que sabéis por la historia, que se encontraba en tantos y tantos lugares en esos momentos, en el Imperio Romano, ¿no?, de que los césares también serían como dioses, los reyes serían como dioses en la tierra. Y se nos dice que en ese momento un ángel del Señor hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comidos de gusanos. Este acontecimiento, por cierto, aparece también en la historia secular. No solamente es el libro de los Hechos de los Apóstoles el que nos cuenta esto, sino que también historiadores contemporáneos cuentan este terrible acontecimiento de la muerte con tremendos dolores de Herodes a causa de una enfermedad que le sobrevino en ese momento. ¿Y qué vemos aquí? Vemos ese orgullo del rey Herodes, esa soberbia del rey Herodes, el creerse que él era el fundamental y el principal. Y encontramos, y esa es la otra nota, el juicio de Dios sobre él. El juicio de Dios sobre él. Notad lo que Lucas nos quiere transmitir. Es tan importante fijarse bien en los detalles de los pasajes. ¿Quién liberó a Pedro de la cárcel? Versículo 7. Se presentó un ángel del Señor. La misericordia de Dios. Un ángel del Señor. Que dice en el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió. Le hirió. El juicio de Dios. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, contemplad la bondad y la severidad de Dios. La bondad de Dios, pero también la severidad de Dios, el justo juicio de Dios sobre ese hombre que se exaltó, sobre ese hombre sediento de sangre. Esto es lo que el pasaje nos está planteando, nos está mostrando, por tanto, una soberanía extraordinaria de Dios sobre toda realidad. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos conscientes de lo que un pasaje como este nos está trayendo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay gozo y admiración por Dios? ¿O hay desprecio por los caminos del Señor? Eso solamente puede traer finalmente el juicio de Dios. Y hemos de vivir a la luz de esa realidad que nos está trayendo la Escritura. Este Dios es el Dios todopoderoso, es el único soberano, el único rey, el único que debe recibir toda la gloria. Y añade, para concluir, pero la palabra del Señor, versículo 24, crecía y se multiplicaba. Herodes, con esta persecución contra la Iglesia, quiso acabar con la misma. Dios libera a Pedro. Dios castiga a Herodes. Y la palabra del Señor sigue creciendo y multiplicándose. Esa es la nota con la que nosotros debemos también concluir y vivir. Lo veníamos diciendo desde esta misma mañana. Si hay una persecución, es porque la palabra de Dios está creciendo y se está multiplicando.
La última palabra la tiene Dios mismo. Todo lo que está aconteciendo forma parte de un plan extraordinario, de una mente sublime, que es la divina. Un plan que no puede ser torcido por los Herodes de este mundo. Todos ellos serán juzgados, pasarán a la historia como lo que fueron. Pero esa palabra de Dios va a seguir triunfando en la tierra. Esa palabra de Dios va a seguir extendiéndose, va a seguir llevando su influencia por toda la tierra. La causa del Señor Jesucristo, por tanto, es una causa invencible en la tierra. Tenemos que vivir a la luz de esa realidad. Se pueden levantar terribles y crueles perseguidores contra la Iglesia cristiana, pero nuestro Señor Jesucristo es el que va a triunfar sobre toda realidad. Esa su palabra va a tener la última palabra en este mundo. Va a continuar salvando. Dios va a continuar haciendo su propósito en la tierra por medio de esa palabra, que va a ser la de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, aquel que se humilló hasta lo sumo para ser nuestro Salvador. Es el que fue exaltado sobre toda realidad, como el único Dios que hay, como el único mediador entre Dios y los hombres. Vivamos, por tanto, de esta manera. Vivamos a la luz del reino de Dios, con la expectativa de saber que la victoria está en las manos del Señor Jesucristo, que Él va a seguir llevando a cabo su obra. Nos duele en el corazón la persecución. Clamaremos al Señor para que esa persecución pueda quedar a un lado en todos los lugares de la tierra. Pero sabemos que en medio de todo lo que pasa, Cristo es glorificado. La palabra crece y se multiplica. Y que Él, por tanto, reciba toda la gloria en su Iglesia. Amén.